Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias una vez más por este tiempo. Gracias porque nos has permitido venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de aprender más de usted, su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, entendimientos hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y queremos resistir a todo demonio en el nombre de Jesús, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea ministrada con total libertad a los corazones de mis amados hermanos. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, oh Dios, gracias porque eres nuestro Dios, Rey y Señor. A ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Las ramas que no permanecen serán quemadas, basados en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2 y luego el versículo 5 y el versículo 6. Y es que a modo de introducción resaltaremos lo que nos dice la palabra de Dios, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 2, luego el versículo 5 al versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Las escrituras sagradas nos enseñan que hay dos ramas, una rama que vive en relación íntima con el Señor Jesucristo y la otra que no lleva fruto. Esta rama representa a todos los condenados. En el caso de Judas Iscariote, el traidor, en esta persona vemos a todos los condenados, los anticristos, los falsos hermanos en la fe, que son los falsos discípulos. Hay quienes interpretan que son carnales y que se van a salvar, pero escrituralmente vemos que no es así. El labrador, quien cortará las ramas que no llevan fruto, las desprende y las echa fuera. En cambio, el verdadero discípulo siempre lleva fruto. Por eso nuestro Señor Jesucristo prometió que no arrojaría a ningún verdadero discípulo. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37, y nos dice así la palabra del Señor: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Pero los falsos discípulos siempre se adhieren externamente, superficialmente a nuestro Señor Jesucristo. Veamos por favor en nuestras Biblias a Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 22, y nos dice así la palabra del Señor: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Primero podemos ver el que fue sembrado en pedregales, siendo estas algunas personas las cuales hacen un compromiso emocional y superficial de salvación con nuestro Señor Jesucristo, pero este no es real, manteniendo así su interés hasta que hay un sacrificio que pagar, entonces abandonan a Cristo. El segundo que podemos ver es el que fue sembrado entre espinos, siendo estos quienes hacen un compromiso superficial sin un verdadero arrepentimiento. Este tipo de personas no pueden renunciar al amor al dinero y al mundo. Veamos por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 9 versículos del 6 al 8, y nos dice así la palabra del Señor: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es,
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Las promesas del maravilloso pacto de Dios fueron para Abraham. Los del pacto, los verdaderos hijos de Abraham, no son solo sus descendientes biológicos, sino también los que confiamos en Dios y en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Veamos por favor en nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, versículo 7, y nos dice así la palabra del Señor: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La fe de Abraham se asemeja a la raíz de un árbol productivo, y el pueblo judío viene a ser las ramas naturales del árbol. A causa de la infidelidad de los judíos, ellos fueron las ramas desgajadas. Los creyentes gentiles, los cuales vienen a ser los creyentes no judíos, se injertaron en el árbol como olivo silvestre, y ahora gentiles y judíos comparten la savia basados en la fe en Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 11, versículos del 16 al 24, y nos dice así la palabra del Señor: Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Por tanto, ninguno de los dos puede confiar en su herencia natural en cuanto a la salvación. Vamos por favor a sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor: Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La razón de esta afirmación de que nunca habían sido realmente parte del pueblo de Dios se da de forma de una condición que es contraria a los hechos, literalmente porque si fueran de nosotros, pero no lo eran, habría permanecido con nosotros, pero no lo hicieron. La decisión de los herejes de alejarse del cuerpo de Cristo da evidencia de que nunca han creído realmente en el Evangelio y de que su verdadera devoción interna era hacia el mundo y no hacia nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos enseña que los falsos discípulos siempre están presentes y las describe como cizaña en medio del trigo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos del 24 al 30, y nos dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
También se habla de ellos como peces malos que no sirven y por eso se deben echar fuera. Vamos por favor a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 48, y nos dice así la palabra del Señor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. También son conocidas como cabras condenados al castigo eterno. Veamos por favor en nuestras Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 33 y luego el versículo 41, y nos dice así la palabra del Señor: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O como aquellos que quedan fuera cuando el padre de familia cierra la puerta. Veamos por favor en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículos del 25 al 27, y nos dice así la palabra del Señor: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. La puerta es angosta porque nuestro Señor Jesucristo es la única puerta, siendo el arrepentimiento y la fe las únicas vías de admisión. Y vamos por favor a nuestras Biblias al Evangelio de Juan capítulo 10 versículos del 7 al 9, y nos dice así la palabra del Señor: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el juicio final la puerta se cerrará, y los que ahora son indiferentes a nuestro Señor Jesucristo reclamarán encontrarse con Él. A través de la parábola de las 10 vírgenes insensatas, podemos ver que 5 de ellas no estaban preparadas con sus lámparas llenas de aceite y por ende no llegan a tiempo a la fiesta de la boda. Por tanto, la puerta les fue cerrada. Les invito por favor a que vayamos a nuestras Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 12, y nos dice así la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquí podemos ver que no se trata de que los verdaderos cristianos pierdan su salvación, pues nuestro Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que no os conozco. Aquí se trata de personas a las que simplemente nuestro Señor Jesucristo no reconoce porque nunca han sido suyas. Cuando llegue el final será demasiado tarde para deshacer el daño de la negligencia. Otra forma como nos muestra la palabra de Dios sobre los falsos discípulos es que son como los apóstatas. Veamos por favor en nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 2 versículos del 18 al 19, y nos dice así la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Podemos ver que su corazón es malo e inconverso, incrédulo que abandona al Dios vivo. Veamos por favor en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13, y nos dice así la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Asimismo, también podemos ver que siguen pecando a pesar de saber el verdadero conocimiento espiritual de la verdad. Veamos por favor en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 27, y nos dice así la palabra del Señor. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 39, nos dice así la palabra del Señor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Podemos ver que se encuentran en el camino que los lleva al infierno. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 15 y nos dice así la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos ejemplos nos muestran a detalle el perfil de una persona inconversa que se encuentra dentro, confundido entre los creyentes, pero su actitud hacia nuestro Señor Jesucristo los desenmascara y se evidencia quiénes son en realidad. Precisamente en los evangelios se compara a los inconversos como una rama seca, sin vida, improductiva, la cual señala a los falsos discípulos. Judas Iscariote estaba entre los 12 y ninguno de sus compañeros sospechó de él. En la noche que fue entregado en la cena, nuestro Señor Jesucristo anunció que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Todos se miraban unos a otros como preguntándose ¿quién será? Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículos del 21 al 22 y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. El apóstol Pedro, por medio de señas, le indica al apóstol Juan para que le pregunte al Señor Jesucristo quién es. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos del 23 al 30, y nos dice así la palabra del Señor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. A continuación podremos ver entonces que Judas Iscariote jamás fue salvo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículos del 70 al 71 y nos dice así la palabra del Señor. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
Las escrituras sagradas nos enseñan el destino final que les espera a las ramas que van a ser arrojadas fuera al fuego eterno en el que arderán eternamente. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos del 49 al 50 y nos dice así la palabra del Señor. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hipócritas serán separados de los verdaderos cristianos. Como podemos ver entonces, desdichada es la condición de quienes serán echados fuera. Vamos por favor a nuestras Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos del 10 al 12 y nos dice así la palabra del Señor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El hacha está puesta a la raíz. En esta parte podemos ver que un inquebrantable juicio era inminente. Las personas que no se hayan arrepentido serán juzgadas y desechadas porque no tienen valor en la obra de Dios. Las personas que se arrepientan y crean en nuestro Señor Jesucristo serán salvos y Dios los usará para su gloria. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 17 al 20 y nos dice así la palabra del Señor. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 41 nos dice así la palabra del Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por tanto, el juicio para los que se hacen pasar por discípulos de Cristo conduce a la separación eterna de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón que las Escrituras Sagradas nos hablan, y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Marcos capítulo 9 versículos 43 al 48 y nos dice así la palabra del Señor. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En esta parte podemos ver que nuestro Señor Jesucristo usó un lenguaje bastante fuerte para ilustrar la importancia de quitar el pecado de nuestras vidas. Nada debe interponerse en el camino de la fe. Debemos ser muy cortantes en remover el pecado de nuestras vidas para evitar sufrir por toda la eternidad. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 17 y nos dice así la palabra del Señor. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. También protestan ante el Señor diciendo que son sus ovejas. Los creyentes en Cristo somos los discípulos del Señor Jesucristo y siempre permaneceremos en Él como discípulos genuinos que continuamente van produciendo frutos y más frutos. Pero los falsos discípulos del Señor Jesucristo, su fe es falsa, además son incrédulos y paganos, jamás dan fruto, por eso son echados al tormento eterno del infierno. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 21 al 23 y nos dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor Jesucristo desenmascaró a las personas que aparentaban ser religiosas, pero no tenían una relación personal con Él. En el día del juicio, solo nuestra relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo, nuestra aceptación de Él como Señor y Salvador y nuestra obediencia a Él será tomada en cuenta. Muchas personas piensan que si son buenas y aparentan religiosidad, serán premiadas con la vida eterna. La fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que se tendrá en cuenta en el día del juicio. Como dice en la palabra de Dios en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es tiempo de acercarnos a Dios, amados hermanos. Es tiempo de que arreglemos cuentas con Él. Acerquémonos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Acerquémonos a Dios. Él te está esperando. Oremos. Señor Jesucristo, gracias le damos por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que usted esté guardando en lo más profundo de nuestros corazones su palabra, que eche raíces. Permítenos ministrar y llevar tu palabra a personas que aún no te conocen, oh Dios. Gracias le damos, toda la gloria sea usted. Ven pronto, Señor Jesucristo, le amamos con todo nuestro corazón. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a que te puedas suscribir para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.